Seguimos con la segunda parte de la clase, donde vamos a continuar un poco con el análisis más macro de la política económica y social durante la década infame, pero a la vez vamos a incorporar algunos temas de las cuestiones del movimiento obrero. Bueno, decíamos, un poco veníamos revisando las políticas económicas desarrolladas durante esta famosa década infame, y ya habíamos planteado la importancia que tuvo la corrupción sistemática como no como episodios aislados, no como hechos circunscritos a determinados funcionarios, sino también como parte de esa matriz sistémica de la década infame que incorporaba el fraude como práctica sistemática, tampoco como algo aislado o episódico, sino como práctica sistemática, y la corrupción también era parte de esas prácticas sistemáticas. El más claro de estos hechos de corrupción, el más conocido, fue la denuncia del senador demócrata progresista Lisandro de la Torre contra el Panto Roca Runciman y sobre todo contra lo que Lisandro de la Torre denunciaba como un gran acto de corrupción que era negociado con los frigoríficos ingleses para disminuir el precio pagado por el ganado y evadir así cargas impositivas. El asunto era de tal peso y la denuncia estaba tan demostrada que cuando Lisandro de la Torre va a llevar la denuncia al Senado de la Nación, los sectores que desarrollaban esta práctica corrupta intentaron asesinarlo y de hecho asesinaron un senador en plena Cámara de Senadores, porque cuando intentaron asesinar a Lisandro de la Torre, su compañero de bancada, Enzo Bordaberry, se cruza en el camino, ve que le están por pegar un tiro, le pegan un disparo en medio de una sesión del Senado de la Nación. Imagínense que eso pasase hoy, ¿no? Y lo matan a Enzo Bordaberry en un hecho muy tremendo que obligó después a la renuncia del ministro de Hacienda Federico Pinedo y el ministro de Agricultura Luis Dujau, perdón, y bueno, y que realmente conmocionó al país, ¿no? Lisandro de la Torre años después se suicidó, dicen que quedó siempre con el cargo de conciencia de la muerte de su compañero en aras de salvarla a él. Y otro hecho de corrupción muy conocido fue la renovación de la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad, la CADE, que tenía la concesión del servicio de electricidad a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ¿no? Que era bueno, uno de los negocios más importantes de electricidad a nivel mundial. Y esa ya la concesión había sido un escándalo de corrupción y la renovación de la concesión fue directamente a ojos vistas, conocido casi socialmente, que había tenido que ver con coimas y cohetes. Bueno, en 1939 la situación social y política va a sufrir una conmoción porque comienza la Guerra Mundial en Europa. ¿Sí? Entre esa fecha y 1945 el mundo va a estar conmocionado por esta situación y los efectos de la guerra para Argentina no fueron adversos, de hecho fueron más bien positivos en términos económicos. La economía del país creció y hacia el fin del conflicto, 1945, justo cuando estaba la situación por la cual un año después llega al gobierno Juan Domingo Perón en las elecciones de 1946, contaba Argentina con un importante saldo de libras a su favor acumuladas tanto en Londres como resultado del comercio con Inglaterra como en el Banco Central de la República Argentina. Pero ese crecimiento ya no estaba solo basado en las exportaciones agropecuarias, sino también en el desarrollo industrial que se había dado con mucha fuerza durante los primeros años de la década infame por la crisis del 30 y durante estos últimos años, 1939-1943, por la Guerra Mundial.
La industria argentina entonces había crecido bajo el impulso de la economía exportadora. Desde fines del siglo XIX se había desarrollado poco a poco una industria moderna directamente ligada a la elaboración de productos agropecuarios de exportación, frigoríficos, molinos y demás, pero junto con el crecimiento de la economía, impulsado por esas exportaciones, se había ido desarrollando un mercado interno que había ido ganando cada vez más peso, y ese mercado interno es el que alentó el crecimiento de las industrias dedicadas a producir bienes de consumo, bienes para satisfacer las necesidades de la población local. En el marco de la crisis del 30 y luego de la Guerra Mundial, se incorporaron una serie de medidas proteccionistas que justamente lo que lograron es generar condiciones sumadas a las condiciones internacionales, porque primero por la crisis y luego por la Guerra Mundial, los países europeos no producían, y luego también Estados Unidos cuando entra la guerra, no producían bienes de consumo, porque dedicaban toda su actividad industrial a producir bienes para la guerra. Entonces Argentina encuentra ahí, la producción industrial argentina, una etapa donde crece de manera muy importante porque tiene un mercado interno absolutamente cautivo. Los aranceles para los productos importados provenían de modificaciones a una ley que ya había sido aprobada en 1905, pero que no había sido demasiado puesta en vigencia. Las modificaciones más importantes se realizaron en 1931 y en ese marco son los productos textiles, los metálicos y el petróleo y sus derivados los que van a liderar el crecimiento de la economía. El procesamiento de alimentos y bebidas, que incluía las ramas más tradicionales de la industria de exportación, también creció, aunque a tasas menores. Como ven, en general, es lo que se llama una industrialización liviana, una industrialización de bienes de consumo, no de bienes de capital, no se producen máquinas. Como decía un profesor, Horacio Ibarra, no se producen las máquinas que producen máquinas. No hay fábricas que produzcan fábricas. ¿Sí? Hay solamente fábricas que producen bienes de consumo inmediato. Entonces, la industrialización esa que se da en Argentina es una industrialización liviana, una industrialización que en definitiva aparenta romper la dependencia, pero que en un punto la profundiza, porque Argentina sigue necesitando comprar las maquinarias y la tecnología al exterior. ¿Sí? En un punto casi que lo que se complejiza es la cadena de producción y los países centrales se siguen quedando con las ramas que concentran la agregación de valor fundamental al proceso productivo, mientras derivan a los países dominados, como Argentina, las ramas menos agregadoras de valor y más sucias. Ya lo vamos a seguir viendo esto en la clase que viene. Entonces, el conflicto bélico, al impedir la importación de los productos que Argentina adquiría habitualmente en el exterior, va a reforzar las políticas que tendieron a reducir las importaciones durante los primeros años de la década del 30, en esa época por la crisis, y hacia el fin de la guerra, la participación de la industria en el Producto Bruto Interno superaba por primera vez en la historia argentina a la del sector agropecuario. Miren, mientras la participación de los productos manufactureros no tradicionales representaba solo el 2,9% del total de las exportaciones en 1939, en 1943, el momento de su pico más alto, llegó a ser del 19,4%, casi el 20%. ¿Por qué? Porque Argentina también en ese momento va a exportar productos industriales ¿a quiénes? Al resto de los países latinoamericanos, que se encontraban con las mismas dificultades que Argentina para importar los productos desde Estados Unidos y Europa, y encuentran en Argentina un posible proveedor de esos productos y además un proveedor que no tenía que atravesar el Atlántico para proveerlos en una situación de guerra. El fin de la guerra va a cambiar nuevamente estas condiciones con la vuelta de los proveedores
tradicionales, y esa participación va a volver a bajar al 5,5% en 1947. O sea, enseguida Argentina va a perder esa posición, pero a la vez va a mantener un crecimiento importante con respecto a la situación previa a la guerra. En definitiva, en la década del 30, la Argentina se recuperó de la depresión económica bastante rápidamente y bastante exitosamente. Y comenzó durante la crisis y con mayor fuerza durante la guerra un proceso de crecimiento basado en la industria. Una pregunta que uno podría hacerse es hasta qué punto esto tuvo que ver con estas situaciones excepcionales en términos internacionales, gran crisis mundial y guerra mundial, o con las políticas aplicadas por el Estado durante la década de 30 y la primera mitad de la siguiente. Es una respuesta difícil, pero podemos decir sí que el inicio y la recuperación del proceso de industrialización por sustitución de importaciones parecen indicar que la respuesta es que esto tuvo mucho que ver con la política estatal, ¿no? Y que lo otro sí fue el marco de posibilidades de esa política estatal, pero que sin esa política estatal ese proceso de industrialización no hubiese tenido lugar. En ese marco, entonces, es que se desarrollan estas políticas que tienen, como verán, varios puntos de continuidad con lo que después va a ser el peronismo, con una lógica de un diseño, de una política que contenía medidas estructurales y medidas anticíclicas. Las primeras pretendían, que esto sí va a ser una ruptura con el peronismo, porque las primeras medidas, durante toda la década infame, pretendían mantener la relación con Gran Bretaña, especialmente preservando el mercado para las carnes argentinas. Esto el peronismo no lo va a intentar continuar. La contrapartida argentina consistía en asegurar que las libras obtenidas por esas exportaciones se utilizarían preferentemente para el pago de los productos británicos y las remesas de capital a Londres de las empresas del mismo origen. El segundo tipo de medidas, las anticíclicas, pretendían usar el control de cambios para desarrollar una política de apoyo a la industria que no era presentada como tal. El peronismo sí la va a presentar como tal y va a hacer propaganda con ese apoyo a la industria, pero ese apoyo a la industria ya empezó antes, durante la década de los años. Junto con otras acciones, como el desarrollo de un importante plan de obras públicas, se tendía a disminuir el desempleo y reactivar la economía, pero también a atraer capital extranjero y capital local hacia el sector industrial. Estas políticas eran encabezadas por este político importante, que es Federico Pinedo, que tenía ciertas líneas de enfrentamiento con la élite dominante, porque él plantea que había que acercarse a Estados Unidos, pero al mismo tiempo nunca lo hace demasiado a fondo, o sea, nunca se enfrenta con la élite ganadera. Desde el Banco Central, la estrategia propuesta fue un poco diferente, aunque no totalmente contradictoria. Se trataba para ellos, para el Banco Central, de apoyar a las industrias ya instaladas en el país, que muchas de las cuales usaban insumos que era necesario importar. Este es un problema clásico de la Argentina. Cuando aumenta la industrialización, aumentan las exportaciones porque importamos las máquinas. Entonces, cuando hay progreso, Argentina muchas veces tiende a entrar en crisis de su balanza de pagos, porque justamente tiene que importar esos productos de mucho mayor valor agregado. Y en ese caso, las necesidades de obtener capitales que impulsaran la industrialización generaba problemas agudos de divisas. Luego del golpe de 1943, con el surgimiento de Juan Domingo Perón como gran figura política, se empezó a imponer una línea de desarrollo económico distinta. Se trataba entonces de asegurar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales para fortalecer el mercado interno y la industrialización por vía de un impulso muy fuerte a la demanda popular. Se apoyaría entonces la industria existente a través del IAPI, ya lo veremos mejor la clase que viene, así como el desarrollo del mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones.
A esos objetivos se sumaron los del ejército. La meta era construir una industria pesada que permitiera cubrir las necesidades de armamento de las Fuerzas Armadas y asegurar la defensa nacional. Un proyecto que queda trunco, pero que se llevan adelante algunas obras, algunas siderúrgicas, mucho después Aluar, que era también un proyecto de ese marco de la política de seguridad nacional, aunque todo un poco desvirtuado. Si nos da el tiempo después lo charlamos, y si no lo charlamos en los encuentros, si algo de esto es del interés de ustedes. Bueno, entonces, como verán, hay cuestiones de continuidad entre las políticas económicas de la década infame y el peronismo, y también hay momentos de ruptura. Al iniciarse la crisis, las políticas de los gobiernos argentinos parecían diseñadas fundamentalmente para la coyuntura, manteniendo firmes algunos principios de la ortodoxia económica, la idea del equilibrio del presupuesto, el servicio a la deuda externa y el privilegio a la defensa del mercado de carne. No estaban inspiradas estrictamente en principios keynesianos, aumento del gasto público como herramienta para disminuir la desocupación, y solo a fines de la década del 30, esos postulados comenzaron a ser aceptados por el pensamiento oficial argentino. Aún el Plan Pinedo, cuyos eventuales efectos, si se hubieran aplicado, permanecen en el territorio de lo hipotético porque no se llevó a cabo de manera plena, estaban también inspirados sobre todo en la coyuntura. Las perspectivas de largo plazo no parecían ser preocupaciones centrales de los funcionarios, o al menos se encontraban bastante subordinadas a la búsqueda de una solución a esos problemas más inmediatos, más acuciantes. Sin duda, había alternativas a las políticas económicas seguidas, pero tratar de definirlas es un ejercicio un poco difícil, porque justamente termina siendo hipotético, y quizás sí es más interesante tratar de entender cuáles fueron las razones que guiaron a los actores en la elección de sus opciones, y estas últimas, como vemos, estaban bastante acotadas, bastante circunscritas, en un marco donde Argentina se encontraba primero con la depresión, luego con el reemplazo de su socio estratégico, o más que socio, su patrón estratégico, que era Inglaterra, y que estaba siendo reemplazado por Estados Unidos, con el cual no se podía tener una política complementaria, y luego el inicio de la guerra mundial. O sea, es todo un marco de transformaciones en las cuales la clase dominante de Argentina en ningún momento, quizás es el momento que se hace más evidente esta incapacidad de la clase dominante argentina de establecer un proyecto propio de país y de conformarse, por lo tanto, como clase dirigente, porque teniendo en varios momentos la posibilidad de disparar un proyecto propio, nacional, de desarrollo industrial, tanto para el mercado interno como para el mercado latinoamericano, esa clase dominante se queda concretamente, profundamente pegada a su condición, que es tratar de sostener su relación de subordinación con Inglaterra sin proyectar un plan de desarrollo integral del país que abarcase a todos los sectores. Bueno, hasta acá vamos a dejarlo parte. Quizás hacemos un videito más, trabajando muy brevemente el capítulo 3 y 4 y el capítulo 2 de mi carrera, pero vamos a ver.